Bueno, vamos a cambiar de tema. Ustedes saben, chicas, que esta semana ha sido muy intensa en todo el debate que tiene que ver con Venezuela. Ustedes saben también que está muy polarizado este tema. El gobierno tiene unas posiciones muy fuertes, encontradas de manera radical con la oposición. En esa ecuación ha entrado también la opinión del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que hay que decir que en el fin de semana sufrió un revés en las elecciones parciales, perdió las alcaldías de Quito y Guayaquil, muy importantes para su proyecto político. Bueno, ustedes saben, todas las semanas, él tiene un habitual encuentro con la población a través de los medios de comunicación. Él, plantea sus ideas. Un poco lo que hacía Chávez. Hace una especie de desenfoque en que él entiende que se equivocó la prensa en ese fin de semana. Y en esta semana, pues, bailó un poco República Dominicana también en esa ecuación. El Enlace Ciudadano, él aprovechó para, además de manifestar su solidaridad con Venezuela, rechazó lo que calificó como manipulación mediática. Hay que decir que se mostraron cosas interesantes, como a través de las redes sociales aparecían fotografías que se señalaban como fotografías de las protestas de la ciudadanía en Venezuela y cómo correspondían a hechos. Por ejemplo, esa que vemos en pantalla, una marcha en España de los catalanes por la independencia, y otras manifestaciones, algunas en Chile, otras en Argentina, de otras épocas. Vamos a aprovechar a sacarles un clip de audio de la participación de Correa en este Enlace Ciudadano. Él dice que los medios de comunicación están manipulando de manera grosera. Involucró a la directora de NCDN, Nuria Piera, en esto por el percance que ocurrió en la entrevista con el embajador venezolano en este canal de televisión. Vamos a escucharlo y regresamos con nuestros comentarios sobre el tema. Mentiras desde su Twitter. Replicó una foto que resultó ser de las protestas en Egipto y tuvo más réplicas falsas. Y la AEDEP asegura que la libertad de prensa se está extinguiendo en Venezuela. Un comunicado de los diarios de América dice que en Venezuela se ha instalado una perniciosa cultura del secreto. Engañaron a todos sabiendo expresamente que es mentira, porque hasta los medios mercantilistas se suman a este caos. El embajador de Venezuela en República Dominicana, maltratado en su condición de representante del gobierno bolivariano. Todo esto, no sea cínico, es porque no me gusta eso. Los Estados Unidos lo que quiere es simplemente. Yo no sé de dónde sale usted, pero yo tengo muchos años en la Toda nuestra solidaridad a Venezuela, que llegue pronto la paz. Pero nosotros no nos andamos por la rama, somos muy frontales, sabemos muy bien de dónde viene la violencia. Pero la principal lección de todo esto, queridas conciudadanas y conciudadanos, a no creerle a la prensa corrupta, a no creerle al ejército de trolls que tiene la derecha en redes sociales para tratar de deformar la realidad de Venezuela. Que llegue la paz pronto a Venezuela, pero sí claudicar en la justicia y en los principios. Sabemos claramente de quién viene esa violencia, con complicidad de la prensa corrupta, como hemos visto en pantalla. Gracias a Dios, eso que sucedió en República Dominicana, una periodista perdiendo todos los cabales, la partitura, ofendiendo al embajador de un país soberano, con nuestra ley de comunicación, no podría pasar en Ecuador. O si pasa, esa mal periodista sería sancionada. Y qué bueno que pueda ser sancionada, porque eso no es libertad de expresión. Eso es ser político disfrazado de periodista. Los que mueren por la vida no pueden llamar. Ese es el gran debate, ¿verdad, Elisa, Claudia, que hay en los países bolivarianos, en los países de esta nueva izquierda que ha surgido en la región? Esa imposibilidad de tener una buena relación con los medios de comunicación, por en algunas ocasiones razones válidas de manipulación, como hemos visto en otros casos, pero en otra una intolerancia que se va haciendo cada vez más marcada hacia la pluralidad de opiniones. Mira, en lo que tiene que ver con lo que pasó con NCDN, en ese momento estaba aquí, estábamos informando a la población dominicana de qué era lo que estaba sucediendo en Venezuela. La idea era de que cualquier persona que no tuviera ningún conocimiento de cuál fue la razón que motivó estas manifestaciones que ya tienen casi un mes, pudieran hacerse una idea clara de qué era lo que estaba sucediendo.
pudieran hacerse la idea clara desde la oposición, pero también, por supuesto, desde el sector gubernamental. Y en ese contexto es que está aquí, o estuvo aquí la semana pasada, el señor embajador, el señor Castelar. La idea era esa, un poco dar a conocer la situación sin tomar ventaja. Por eso me llamó mucho la atención esas declaraciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa, porque sus declaraciones tienen que ver con un hecho en particular, y cuando se quiere hacer una declaración objetiva sobre algo, creo que hay que verificar el contexto completo. El señor embajador fue muy respetuoso, hay que decirlo, se comportó de una manera que a todos nos sorprendió, porque no es la manera en la que estamos acostumbrados que un señor embajador se manifieste en situaciones en las que se le da la oportunidad de decir qué es lo que está pasando con su pueblo y de responder preguntas de manera puntuales y claras para que la persona que no conoce qué es lo que está pasando pueda hacerse una idea y tomar su propia decisión. Eso era lo que queríamos en ese momento, y creo que el señor presidente, con todo el respeto que se merece, el señor presidente de Ecuador, debió ver el contexto completo antes de hablar sobre un hecho en particular. Pero vamos a ampliar este tema con quien fue también una de las protagonistas en ese escenario, en ese contexto. Vamos a estar hablando con la señora Nuria Piera cuando regresemos de esta pausa, así que no se muevan. Gracias por continuar con Enfoque Matinal, y como lo anunciamos antes de la pausa, a propósito de las declaraciones del presidente Correa este fin de semana, sobre específicamente la reacción u opinión de nuestra directora de NCDN, Nuria Piera, está con nosotros en el estudio Nuria, acompañándonos para hablar al respecto. Nuria, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Antes de comenzar, me gustaría saber, por ejemplo, la opinión de ustedes tres que trabajan aquí, antes de comenzar yo a defender el canal en el que trabajo y dirijo. Me gustaría saber, María Isabel, tu opinión sobre las declaraciones del presidente Correa, porque yo pienso que la mejor forma de aclarar este asunto es con ustedes mismas, porque como decía y establecí en algunas conversaciones que sostuve con ustedes en el día de ayer, solo con decir la verdad es más que suficiente. Este canal no tiene ninguna agenda política, no tiene ninguna agenda mediática contra ningún gobierno ni contra ningún asunto en sentido general. Y una mejor demostración de eso puede ser el testimonio que ustedes puedan dar sobre el asunto, si han recibido alguna petición por parte de los dueños de este canal, una petición por parte de mía. De hecho, no sé ni siquiera cómo van a comentar ni qué van a decir sobre esta situación, pero sí me gustaría que comenzaran con eso para que la gente estuviera clara. Por ejemplo, María Isabel, si a mí me agrada porque ella lo que es periodista, entonces prefiere preguntar a que le hagamos preguntas. Sí, Nuria, mira, yo quiero saber realmente, porque yo creo que está muy claro. Si lo digo yo, me van a decir, porque lo dije ella, lo mejor que lo digan ustedes, que trabajan aquí. Yo creo que está muy claro. La diversidad de opiniones que planteamos todos los días aquí no puede estar sujeta a un guión. Y eso es bastante claro, es bastante refrescante uno poder simplemente salir a decir lo que piensa sobre un tema sin ningún tipo de agenda previa. Aquí no confirmamos contigo ni con nadie quiénes son los invitados que vamos a tener, cuáles son los temas que vamos a plantear, y yo creo que eso se nota. Hay una transparencia en eso, que cuando un medio está parcializado con un movimiento político, con una causa política, es bastante evidente. Yo creo que la gente no es tonta, la gente sabe lo que ve. Y cómo en el día a día se demuestra un tema u otro. O sea que yo creo que la mejor defensa es lo que uno hace cada día. Más que venir a decir, aquí somos independientes, tenemos una bandera de tal o de cual. Yo creo que eso es imposible de ocultar. No hay nada más expuesto a la evaluación y juicio de la gente que un medio de comunicación. Por eso yo creo que la mejor defensa es sentarnos aquí todos los días y seguir diciendo lo que pensamos, incluso en contradicción muchas veces unas con las otras. Esa es la idea. Lo que ha pasado, y lo comentaba antes cuando veía nuevamente al presidente Correa, es esta retórica de la revolución contra los medios, o los medios son el enemigo de la revolución, sustentada en algunos casos reales, en los que ha habido una batalla durísima de manipulación de la información para destruir proyectos políticos. Creo que
lamentablemente se ha caído en una generalización hasta cierto punto irresponsable, de simplemente descartar a quienes te oponen y calificarlos, tildarlos a todos de la misma manera, meter a todos en el mismo saco sin ninguna reflexión más allá de eso. Yo creo que de eso es lo que se trata, lo que está ocurriendo en este momento. En relación a lo que comentas, yo creo que el más vivo ejemplo es si usted ve este programa todos los días, de la pluralidad de opinión que tenemos nosotras. Aquí nadie te traza una pauta, nadie te traza un guión, nadie te llama a decirte lo que tú tienes que decir. Nosotras en algunos momentos, en acaloradas discusiones, damos nuestro punto de vista, normalmente no estamos de acuerdo, normalmente cada quien tiene aquí su manera de pensar, y yo creo que eso es el reflejo. Si usted ve este programa todos los días, se da cuenta del reflejo de las opiniones de cada quien. Y el milagro que aquí ocurre todos los días, cuando pueden tres madres profesionales, cada quien desde su distinto escenario, opinar y opinar libremente. A nosotros nadie nos ha dicho, usted viene a este canal a esto, usted viene a este canal en contra. Si no lo hubieran dicho, personalmente. Y exactamente. Ese día llego. Yo creo que las tres tienen esa misma manifestación. Cuando uno se pone aquí delante, exponiéndose personalmente, es para dar sus opiniones. Me siento muy identificada, Nuria, con la opinión que dio en 6 a.m. en la mañana nuestro compañero Homero. Homero se refería a un escenario que se crea cuando uno opina, uno informa, uno interpreta y uno se da cuenta también de lo que está pasando. El que vio lo que sucedió en el contexto de la entrevista con el embajador venezolano, usted ve la entrevista completa y usted se da cuenta de la situación que sucedió ese día, porque es de manera excesiva comentar e incluso decir que no es periodismo, que es política. Y no, nosotros estamos aquí haciendo nuestro trabajo, llevándole la información a las personas que nos ven todos los días y sobre todo dando nuestro punto de vista, que para eso es que estamos aquí, porque todos tenemos un punto de vista, los que estamos sentados aquí y usted que está en su casa también, cualquier persona, desde cualquier estrato social, desde cualquier enfoque, tiene su opinión. Y podemos estar equivocadas, pero no pagadas. Y qué bueno que estemos en desacuerdo con frecuencia. No tenemos que pensar todos lo mismo. Y yo creo que ahí es que está el detalle. Tú sabes que durante 8 meses estuve produciendo con un grupo de personas maravillosas y presentando lo que es Agenda Mundial. Y en todo ese tiempo nunca hubo ningún problema, que tratamos de manera bastante común el tema de Venezuela, y nunca hubo ni una llamada incómoda del señor embajador ni de la oposición diciendo que estamos parcializados con uno o con otro lado. Y ese Agenda Mundial es un programa de NCDN. Estuvimos en varios puntos desde que comenzó NCDN, tuvimos programas especiales tratando específicamente el tema de Venezuela, desde que murió Chávez hasta sus elecciones. Nunca se vio ningún sesgo político hacia uno u otro bando. Fueron proyectos que fueron muy equilibrados, presentados de una manera equilibrada. Insisto en mi comentario que hice antes de irnos a la pausa, la idea era que el pueblo dominicano y que el mundo, porque estamos a través de la red, pudiera hacerse una idea desde los dos aspectos, una idea bastante equilibrada, para que el pueblo, el televidente, que era quien estaba viendo este programa que se hizo el miércoles pasado, se hiciera una idea clara y pudiera tomar una decisión de qué era lo que estaba pasando en el hermano país venezolano. Da mucha pena, de verdad, que se haya tergiversado todo por un punto o una entrevista. También decir, de verdad, fue irrespetuoso el señor embajador. Me sorprendió, o nos sorprendió, la manera en la que se condujo. Creo que no debiera pasar a más. Nosotros podemos de manera correcta pasar la página y seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es simple y sencillamente informar de manera equilibrada. Bueno, pues ya yo pienso que está bastante claro el asunto. Se lo agradezco de corazón que hayan podido dar el testimonio suyo, el testimonio de lo que pasa realmente aquí, porque es duro cuando uno ve a un presidente que inclusive
lo entrevistamos aquí en NSDN. Y fue una gran entrevista. Y que cuando terminó me felicitó. Y como saben ustedes, el presidente Correa siempre ha tenido muchos problemas, siempre no, pero en una mayoría de veces ha tenido muchos problemas con periodistas, porque él es muy, confronta mucho y no es fácil entrevistarlo. En el caso venezolano, que no es lo que vamos a tratar, pero para ya terminar y cerrar con punto final el caso, no esperábamos la agresión inicial de un embajador, no era nuestra mentalidad, no veníamos preparados para eso, era una entrevista común y corriente. Diferente, por ejemplo, al presidente de Ecuador, que sí vine preparada mentalmente para cualquier embestida que pudiera haber, porque ya había visto videos de él haciéndolo con la periodista de España, con otras periodistas también, entonces yo venía preparada, pero con el embajador no se venía preparado, era una entrevista inocente, una entrevista basada solamente en el equilibrio que dice Elisa, que la producción manifestó y que yo consistentemente establecí como prioridad, que teníamos que ser equilibrados como siempre. Cualquier periodista que es periodista siempre busca el equilibrio cuando no tiene un pago de conciencia, y eso es. Ahora, ver el presidente de Ecuador decir que esto es un canal mercantilista, que es un canal corrupto, es difícil, es penoso, es muy penoso, porque entonces uno comienza a dudar de lo otro que dice. Por ejemplo, cuando ya presenta otras informaciones que según él están tergiversadas, ya yo no sé si no son informaciones que ellos mismos han dicho, que salieron en las redes y lo han puesto ahí. ¿Por qué? Porque su comentario, como decía Elisa al principio, no se vio que él se llevó de sus asesores y posiblemente solo vio un pedacito de la entrevista, que es el pedacito que ponen de la entrevista, donde ya yo le digo al embajador todo lo que en ese momento yo estoy sintiendo por la agresividad que mantuvo todo el tiempo. Y yo creo que es la gran pérdida de este proceso. Uno se sienta desde fuera a tratar de entender lo que está pasando en Venezuela, como ha ocurrido en otros lugares, y uno tiene que ver muchas cosas de un lado y del otro para poder llegar a un punto medio, y nunca le queda a uno la certeza de estar conociendo toda la verdad. Entonces yo creo que al final ese es el gran esfuerzo que tenemos que siempre hacer. Tratar de encontrar en medio de esta guerra de opiniones, esta guerra de informaciones, dónde está la verdad, que es una gran víctima también de este proceso tan Bueno, dice difícil. que la guerra, la primera víctima es la verdad. En una guerra, la primera que muere es la verdad. Y no hay duda de que esto es así. Ahora con lo de las redes, ya uno ciertamente no sabe una cosa u otra, pero partiendo del hecho de que fue ligero en sus opiniones, que no profundizó, como decía Elisa hace un rato, todo el contexto, sino solo parte del mismo, entonces uno comienza a dudar de lo que está diciendo sea la verdad, porque lo hicieron equivocarse en ese caso. O sea, pusieron a CDN en un paquete que no lo incluía, que no está, no es un combo que tú puedes coger y tomar sin la debida investigación y profundidad del tema. Es una pena que un presidente de un país lo dejen, los asesores lo dejen que se equivoque de esta forma, a no ser que la equivocación no sea tal, sino también es un solo daño, solo un hecho de hacer daño, no importando a quién, porque cualquiera que asome la cabeza o que esté contrario mínimamente de ellos, como decía María Isabel, se convierte en enemigos de ellos, porque la cosa se radicaliza, o estás conmigo o estás en contra. ¿Qué significa, Nuria, para el canal? ¿Cuál es la respuesta formal de NSDN a estas declaraciones del presidente de Ecuador? Bueno, definitivamente lo que estamos haciendo ahora, yo lo que le he pedido a todos los anchors que están aquí, a los periodistas, que hablen la verdad, que digan solo si aquí se manipula y si esto es un canal mediático y mercantilista y corrupto. Entonces, con los testimonios de ustedes es suficiente. Haremos una nota de prensa, mandaremos una queja a la Embajada del Ecuador para lo que servirá eso. Y nada más, no podemos hacer nada más, porque definitivamente la idea inicial que uno puede tener es, vamos a demandar al presidente del Ecuador, pero qué situación tan ilusa y qué cosa que realmente no se puede llevar a cabo en un país en este momento como Ecuador, donde él dice que en este caso yo sería sancionada por emitir mi juicio y por no permitir que una persona nos atropelle y nos humille.
Claro, él hablaba en el contexto de la legislación de Ecuador, de su país. Un tema que nos vuelve a la reflexión sobre todos estos debates que hay continuamente sobre la penalización o no de los delitos de prensa en República Dominicana. ¿Qué te dice esto del escenario, Nuria, en que nosotros nos manejamos todos los días como medios de comunicación en el país y como periodistas de manera individual, si tú lo comparas con este contexto, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hacemos una prensa, al menos a nivel internacional, un poco a espaldas de lo que pasa en el mundo. Y si te pones a ver en los periódicos, que son siempre la referencia, solo tienen 2 páginas máximo, o una página para los asuntos internacionales. Un pequeño resumen. Y solo una noticia, ahora, como por ejemplo la de Venezuela, ocupa las primeras páginas. Por eso cuando se ideó el programa Agenda Mundial, era uno de los productos que más me gustaba y más me gusta, porque le damos media hora en la mañana y media hora en la tarde solo de asuntos internacionales. Yo creo que República Dominicana en ese caso está totalmente como rezagada de cualquier plan mediático internacional que tengamos, la verdad. Sobre todo también porque somos un país hermano de Venezuela realmente, y con muchas relaciones de amistad económicas y políticas con Venezuela. Recuerden que tenemos de dependencia también, tenemos mucha dependencia de Venezuela, y por lo tanto yo pienso que todas las cosas deben manejarse con algunas pinzas muy delicadas, Nuria, sin dejar de informar, ¿verdad? A propósito de lo que sucedió, ¿tú has podido reflexionar sobre la libertad de expresión de la que nosotros disfrutamos en este país? Sí, claro que sí, claro que sí. Cuando vi la intolerancia y el chip que se ponen de no oír tu pregunta, y si la oyen responder lo que quieran sin permitir el debate, sin permitir la interrupción normal de cualquier entrevistado, porque hay que recordar, señores, que el entrevistado está aquí, pero está siendo dirigido por el periodista. El periodista es el que va a hacer las preguntas y el que va a conducir la entrevista. No lo puede hacer el entrevistado, porque si el entrevistado conduce la entrevista, pues ya es un caos. Él cambia los roles de la situación, y entonces eso no se puede permitir. Y pasó con el embajador de Venezuela. Él quería contestar el tiempo que él quisiera, no ser interrumpido, y esas cosas no pueden pasar. Entonces cuando uno ve y tiene ese ejemplo, dice, pues ciertamente en nuestro país tenemos libertad de expresión. Que haya una especie de autocensura de los periodistas y algunas empresas periodísticas es otra cosa, pero la libertad ahí está, la tomas o la dejas. Bueno, ha habido muchas reflexiones, yo creo que está bastante claro lo que ha sucedido, pero sobre todo cuál es la posición de NCDN y cuál es la posición de cada una de las personas que trabajamos aquí respecto a un hecho que de verdad consideramos muy difícil de asumir, porque no nos reconocemos en los epítetos y en la descripción que se ha hecho respecto a un canal que lo único que ha querido todo el tiempo es informar e informar de manera equilibrada. Pensando yo que si una simple entrevista a un embajador en un país caribeño ocasiona eso y lo toman como una demostración de asuntos políticos y mediáticos, entonces son pobres los ejemplos. No sé si me entiendo, porque no fue una cosa tampoco tan descomunal como para que eso sea un comentario del presidente de Ecuador, por ejemplo, ¿entiendes? Si son estos ejemplos que ellos deben tomar y mostrar como un plan para desestabilizar a Venezuela, una entrevistica hecha por 2 periodistas de República Dominicana en un canal de República Dominicana. No, hombre, por favor, y esa es la demostración que tienen ellos de esa conspiración de los medios. Eso es una cosa también como para pensarla un poco, ¿verdad? No es que me quiera minimizar, ni quiera minimizar el canal, ni minimizar el país, pero ciertamente una cosa que debió quedar como un mal rato. Un mal rato pasado en la televisión, no con esta dimensión que se le ha dado, la verdad. Es que eso viene también con el escenario detrás de la salida de CNN también, por algo que había hablado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ellos estaban buscando la manera de mostrar única y exclusivamente la oposición en todo ese escenario. Se viene con ese precedente de la salida
de pero la salida fue hace CNN. 2 días y por ejemplo la entrevista fue subida a YouTube de inmediato y según Sí. tengo entendido tiene más de 500,000 visitas. Yo he recibido twitters muy buenos desde todos los países del mundo y muy malos también. Gracias a Dios ha Es que es sido una situación polarizada. radicalizada totalmente. Como está Venezuela, Exacto. que está polarizado, Y yo hay que creo que al decirlo. final lo mejor que podemos hacer como personas que nos paramos delante de esta cámara es seguir haciendo lo que hacemos. Informar lo positivo que hace Venezuela, lo negativo que hace Venezuela, como cualquier otro contexto. Es mostrar los datos, los hechos y al final la gente es la que toma sus decisiones. Ya, pero por supuesto, pero tú sabes que también hay que orientar, porque por eso la iglesia tiene tan buena acogida, porque somos un rebaño, entonces hay que orientar un poco y la gente también necesita ese feedback para poder apreciar mejor las situaciones, porque tenemos mayor información precisamente por ser periodistas. En el caso del Ecuador, cuando ellos solo ponen un pedacito de la entrevista, ellos son los manipuladores en ese caso, son ellos que están manipulando la información, no nosotros, porque nosotros hemos subido la entrevista a la página web completita. No hemos subido las partes solo del ataque de él. Eso es lo que se llama periodismo realmente equilibrado. El periodismo que hizo el presidente Correa fue el tergiversado, el manipulado. Él es el que está manipulando la información y no nosotros, cuando pone solo de la entrevista la parte que a él le interesa. Oye tú cómo se vierte la torta en este asunto. Él, que es político, está haciendo de periodista. Y cuando está haciendo de periodista, está tergiversando la verdad cuando solo pone una parte de ella. Pero nos acusa a nosotros de políticos. Se ve que realmente no sabía ni siquiera quién era el personaje, aunque lo entrevisté aquí. Son personas que lo entrevistan y la gente se olvida. Ustedes habrán entrevistado a muchísima gente, pero se olvidan y se encuentran. ¿No se acuerdan que me entrevistaron en tal sitio? Oh, sí, claro, por supuesto. Entonces, yo pienso que él no sabía ni siquiera de quién estaban hablando, porque decir que yo soy política fungiendo como periodista es absurdo, totalmente absurdo. Y para darse cuenta de lo que pasó hay que ver los casi 15 minutos que dura la entrevista y uno se da cuenta del escenario de tensión que se generó y no podía ocurrir otra cosa, no podía haber otra reacción de parte del canal. No, por supuesto, eso es lo que pienso yo. Pero nada, una entrevista que se salió fuera de control innecesariamente, mira todo lo que ha ocasionado, para que veas, esa es la teoría del caos, que una mariposa aletea en Japón y produce maremoto al otro lado del mundo. Es impresionante. Bueno, pues esa mariposa que termine de posarse y podamos seguir con nuestras vidas. Y con el programa. Muchas gracias. Y nosotras a seguir informando. Gracias, así será. Gracias. Bueno, nos vamos a una pausa y de regreso nuestro programa de hoy continúa. Esto es Enfoque Matinal.